clase, ¿sí? Que son las categorías referidas a géneros y la categoría de periodización, ¿sí? Probablemente sea densa la clase de hoy en relación con esos aspectos nocionales, pero bueno, los presentamos de manera tentativa y después los iremos complejizando a medida que avancemos con las lecturas del programa, ¿sí? Me preguntan si se puede grabar la clase, creo que ya la están grabando, así que la opción es que estén disponibles en- no sé si directamente en el canal de YouTube o la podamos subir al mismo perfil de Facebook. Eso es algo que después le vamos a comentar, pero la idea es que estén disponibles las clases, ¿sí? Así que no se preocupen por esa cuestión. Si me distraigo es porque tengo que seguir admitiendo gente, ¿sí? Lo que les voy a pedir para la próxima es que tratemos de estar en esos 5 minutos iniciales, así después la cosa fluye más naturalmente, ¿no? Voy a intentar ahora compartirles un PowerPoint donde están resumidas eh, algunas cuestiones de las que vimos en la clase pasada y las que vamos a desarrollar en esta, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer. Me confirman si es que pueden visualizarlo. ¿Lo pueden visualizar? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Sí se ve. Buenísimo. Perfecto. Entonces vamos a hacer una recapitulación de algunas cuestiones y seguimos con lo nuevo. Entonces, al momento de hacer estas aproximaciones a la noción de literatura, dijimos que se articulaban dos modos de ingresar a esa problemática. Hablamos de problemática porque estamos frente a la necesidad de tomar posición frente a distintas respuestas, ¿sí? En torno de qué es la literatura, ¿sí? Entonces, hablamos de problemática en la medida en que no hay una única respuesta o que siempre tenemos la sensación, y en eso el texto de Kahler es muy jugoso, muy significativo, siempre tenemos la sensación de cuando optamos por algún aspecto nos quedamos cortos, ¿no? Es como que estamos intentando taparnos con una frazada corta, siempre hay algo que está faltando, ¿sí? Entonces, estas dos aproximaciones iniciales tienen que ver con lo que yo busqué como dos preguntas. Una, ¿qué es la literatura? Y otra, ¿cuáles serían los rasgos de lo literario? Optar por alguna de esas posiciones implica producir cosas distintas. Si mi intención es decir qué es la literatura, naturalmente tiendo a ofrecer definiciones, ¿sí? Ideas totalizadoras de lo que sería esa entidad, la literatura, ¿sí? En relación con lo literario, lo que voy a postular, si me planto en esa posibilidad, es un conjunto de características, rasgos distintivos, ¿sí? Que de alguna manera particularizan a la literatura frente a otros usos, sobre todo de tipo discursivo, ¿sí? No perdamos de vista que la literatura lo que hace fundamentalmente es trabajar con el lenguaje. Si hay una materialidad indiscutible respecto de la literatura, tiene que ver con eso, ¿no? Con que es un producto gestado a partir de los usos verbales. Entonces, según cómo me posicione, ¿sí? Las respuestas a las cuales voy a llegar son diferentes. Dijimos que si me oriento en torno del objeto, ¿qué es la literatura? Intentar definir qué es la literatura. Hay dos posiciones. Lo que yo estoy diciendo con dos posiciones es una organización personal respecto de cómo la teoría literaria, ¿sí? Que es el
el aspecto, la entidad, digamos, que tiene como objeto analizar estas cuestiones teóricas referidas a la literatura, cómo la crítica literaria pensó esa opción, la de definición de qué es la literatura. Yo pienso que hay dos posiciones, ¿sí? Una que tiene que ver con esto que llamo tendencias estructuralistas o inmanentes, tal como se presenta en la diapositiva, en donde a partir de algunas presuposiciones, la capacidad de hacer una definición, la estabilidad posible, ¿sí?, que tendría esa definición a la cual se llegaría, la prescindencia del anclaje en los fenómenos sociohistóricos, ¿no? Estas opciones críticas tienden a generar ideas de lo que es la literatura que son ahistóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que parecerían válidas para cualquier momento en la historia occidental, ¿sí? La literatura en ese sentido sería una y no variaría nunca. Por eso también no me parece atinado hablar de posiciones esencialistas, ¿no? Los esencialismos lo que hacen es justamente buscar estabilizaciones que resisten las dinámicas socioculturales. Al costado de estos rasgos están un conjunto de ejemplos sobre cómo se materializan estas perspectivas al momento de las líneas teóricas, ¿sí? Me preguntan si voy a mandar el PowerPoint. Sí, lo podemos también compartir. En el caso de los ejemplos, ¿sí?, un ejemplo muy claro en relación con este modo de entender la literatura, de pensarla, digamos, también como objeto de estudio, son las poéticas, ¿sí? Las poéticas son construcciones muy autosuficientes que dicen qué es la literatura, qué rasgos tiene, y en algunos casos cómo hay que estudiarla, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, sigo admitiendo gente, nosotros vamos a trabajar con una poética en las próximas clases, así que no voy a ahondar en ese tema. Vamos a ver en la materialidad de cómo Aristóteles construye su discurso, cómo está operando, funcionando este modo de acercarse, ¿sí?, a una problematización sobre qué es la literatura. Y hay otras líneas críticas del siglo XX que aparecen también ahí en el esquema, como el formalismo, el estructuralismo y la narratología, que son líneas, ¿sí?, que tienen su desarrollo durante la primera mitad del siglo XX. Ahora, esta no es la única opción, ¿sí? Hay otra que denominamos tendencias funcionales o socioculturales, que son aquellas que se construyen de alguna manera desde la vereda de enfrente, digamos. Si desde las posiciones esencialistas anteriores se ensayaba una aproximación a la literatura autosuficiente, ¿sí?, y prescindiendo de lo contextual, en el caso de esta segunda opción, ¿sí?, lo que verdaderamente se considera relevante para poder aproximarse nocionalmente a la literatura es la relación con los contextos socioculturales, sociohistóricos específicos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, se pensaba lo literario, la literatura, en relación con dos series. Esto es una recuperación de un artículo de Todorov que está en la bibliografía, ¿no?, que trabaja el origen de los géneros literarios, pero que a nosotros nos sirve también para pensar cómo se han ido admitiendo aproximaciones críticas en relación con qué es la literatura, ¿sí? Todorov va a hablar de la serie sociohistórica, es decir, el conjunto de elementos, de factores intervinientes que de alguna u otra manera colaboran, ¿sí?, aportan para la definición de lo que es la literatura, sobre todo en materia pragmática, y por otro la serie discursiva, que tiene que ver con esa propia genealogía de textos, que también es una forma para pensar qué es la literatura, que va prefijando, ¿sí?, qué características va a tener eso que consideramos que es literatura, ¿sí? Hoy, sea cual fuere el poema que trabajemos, ¿sí?, que llega a nuestras manos, mirado con una lupa, con mucha atención, vamos a ver
que en la poesía perviven, tal vez sea uno de los géneros en donde pervive con mayor potencia los rasgos más arcaicos, aquellos que están en la poesía de Safo, ¿no? Que tienen que ver con el intimismo, con un modo de establecer cierta comunicación particular, íntima, con el receptor. Esos rasgos que perviven en la poesía hablan de esa serie discursiva, ¿sí? Y están colaborando entonces al momento de definir qué es la literatura. Tal vez la noción más importante, que nos resulta más operativa a nosotros, es reconocer que estas tendencias funcionan a través de convenciones, ¿sí? ¿Qué son las convenciones? Dijimos, son acuerdos que se establecen entre instituciones, entre personas, entre voces autorizadas, y entre instancias que persiguen otros intereses, como el económico, que es el que regula el mercado, que también, digamos, tienen una voz para acercarnos una definición de qué es la literatura. En relación con el mercado, yo siempre doy este ejemplo. Cuando nos acercamos a una librería y vemos una mesa de libros con el cartelito novela histórica, de alguna manera estamos condicionados para hacer una recepción de esa materialidad como una producción literaria con una temática específica, ¿no? La de la novela histórica, en este caso. Entonces, cada uno a su manera contribuye, ¿sí?, a imponer acuerdos, ¿sí?, acuerdos que no están regulados en ningún lado, no están escritos en ningún lado, pero funcionan con el peso de la ley escrita para acordar qué es la literatura, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta que la literatura es una categoría mutable, ¿sí?, inestable, que va a depender los rasgos que se le atribuyen y las aproximaciones en cuanto a definición que tenga van a depender de lo que el contexto particular de un momento y un lugar específico vaya determinando, ¿sí? Ejemplos de estas formulaciones ancladas en estas perspectivas, bueno, los estudios de corte marxista, ¿sí?, que de alguna manera, con sus mayores exageraciones o no, según cuán ortodoxo sea el crítico, están estableciendo relaciones entre todos los productos culturales y lo que ellos llaman las formas productivas. Es decir, hay un esquema muy rígido en relación al vínculo que establece la base, que son las formas de producción, aquellas en donde circula y se almacena el capital, y la superestructura, que tendría que ver con todas las producciones de tipo ideológico, que de alguna manera funcionan de modo espejado con esas formas condicionantes que son las económicas. Independientemente de si nos paramos en esta posición muy rígida, muy ortodoxa, y nos vamos por ahí a otras que son más renovadoras, como la de Bakhtin o la de Williams. He puesto ejemplos también, en la mayoría de los casos, de autores que vamos a leer durante el programa. Es probable que ahora tengan esa idea de noción hueca, porque no los hemos transitado, pero a medida que avancemos, a medida que ustedes revisen esto, por ejemplo, para preparar un parcial o para preparar el examen final, van a encontrar las resonancias y las correspondencias, ¿sí? Entonces, en Bakhtin y en Williams hay una presuposición de lo sociocultural de manera muy determinante para poder acercarnos a qué entendemos por literatura. Me dicen que no se ve el power, pero ahí volvió. Bueno, espero que me sigan. Además de estos estudios, hay otras líneas que tienen que ver con la sociología de la cultura, con los estudios que están pensados desde las perspectivas de género, ¿sí?, dentro de los distintos feminismos. Nosotros vamos a trabajar un texto de Susan Gruber y Sandra Gilbert para la novela de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, donde el modo de interpretar ese texto está anclado en un planteo feminista. Es decir, importa muchísimo el modo en que Emily Brontë, como escritora de mediados del siglo XIX, fue pensando su rol y fue pensando también modos de representación de lo femenino, ¿sí?,
ese tipo de interrogante, de pregunta, de inquietud que orienta al crítico para poder acercarse a alguna significación de esta novela, en este caso, está orientada, depende de un modo de entender las producciones culturales en relación con contextos socioculturales, ¿sí? Y el otro ejemplo que agregué es el de los estudios postcoloniales. Bueno, frente a estas dos posibilidades de generar una respuesta a la noción que es la literatura, teníamos la otra, la de intentar caracterizarla, ¿sí? Y esto creo que fue lo último que presenté también de manera fugaz, así, muy rápido, porque nos habíamos demorado en otras cuestiones. Para intentar definir cuáles son los rasgos de lo literario, a mí, antes que hablar de rasgos, me interesa que ustedes observen esta listita que acabo de bosquejar ahí, que en buena medida está tomada del texto de Kaller o el texto de Eagleton, también de Ayare Silva, que son materiales que forman parte de la bibliografía obligatoria y específica para esta unidad. Me interesa que antes que pensarlos como rasgos inequívocos, ¿sí?, los pensemos como elementos para discutir, para problematizar. Por esto que había anticipado, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el primero, que tiene que ver con la clásica oposición entre el uso del lenguaje literario, que se diferencia de los otros usos del lenguaje. La primera aproximación a este punto sería, bueno, el lenguaje literario está más preocupado por hacer usos más densos en términos retóricos, procura la polivalencia de sentidos antes que los discursos llanos. En muchos casos, y acá ya avanzamos un poquito sobre otro aspecto, necesita, o mejor dicho, establece una suerte de acuerdo tácito con el lector, que es el que tiene que reponer, que tiene que construir esos sentidos. A medida que avancemos en el programa, cuando lleguemos sobre todo a Roca, vamos a ver que la demanda, o en la poesía de vanguardia, vamos a ver que la demanda de esa materialidad discursiva, que sería el lenguaje literario, es insistente en relación con el lector, ¿no? Se le pide mucho para poder tratar de esbozar algún sentido luego de la lectura o de la escucha del texto literario, ¿sí? Ahora bien, eso que parecería solucionarnos rápidamente un rasgo de lo literario, está bien deconstruido en el texto de Kaller, ¿no? Porque otros lenguajes, cuando me refiero a otros lenguajes, me refiero a otros usos del lenguaje, ¿sí? En otros ámbitos de producciones discursivas, como por ejemplo el periodismo, como por ejemplo incluso textos por ahí más áridos, más rígidos, como algunos manuales de algunas disciplinas, en relación con la biología o con la medicina. En todos esos casos vamos a encontrar ejemplos, por ejemplo, de usos retóricos que se atribuyen aparentemente como distintivos del lenguaje literario. Me refiero a los usos tropológicos. Vamos a encontrar metáforas, metonimias, un conjunto de elementos que evidentemente estos usos aparentemente que forman una prerrogativa de lo literario, no lo son. También aparecen usados en otras formas discursivas, no literarias, ¿sí? Entonces, vemos como no alcanza con esta única aproximación, ¿no? Entonces, es necesario o articularla con otras, ¿sí?, o problematizarla. Saber desde el vamos que no nos podemos parar exclusivamente en una de ellas para acercarnos a una caracterización de lo que es la literatura. Los otros elementos tenían que ver con la oposición, tensión, relación entre ese mundo que genera la literatura y que en muchos casos aparece bajo la categoría de ficción. Yo prefiero utilizar la categoría literario, ¿sí?, o mundos posibles, frente a esa otra cosa con la cual evidentemente se relaciona, que es la realidad, o aquello que nosotros convencionalmente consideramos que es la realidad, ¿sí? Todo texto literario construye un mundo autosuficiente
intradiscursivo, pero que evidentemente tiene vinculaciones con la realidad, ¿sí? Justamente una de las formas más ricas que desde el punto de vista de la orientación de nuestro programa tratamos de enfatizar es ver cómo se da esa relación entre ese mundo representado, ¿sí? Y lo que la literatura dice acerca en relación con la realidad, entre comillas, ¿sí? La realidad es otra construcción de sentidos, ¿sí? Basta leer Borges para eso, ¿no? Que los mundos son construcciones de sentido. Pero bueno, confiamos en que nos podemos mover con un poco más de sobriedad dentro de eso que llamamos realidad, ¿sí? Entonces, ese par, ¿sí? Parecería ser también una característica que particulariza a la literatura. O no hay otros discursos que tengan como propósito definido y claro hacer una representación de la realidad, ponerla bajo cuestionamiento y elaborar el grueso de sus significaciones a partir de esa relación tensionada, ¿sí? Piensen para esto en cualquier texto que hayan leído, ¿sí? No sé, probablemente han leído Cien años de soledad. Cien años de soledad es una novela que está cargada de elementos que evidentemente no podrían ocurrir en lo que nosotros convencionalmente llamamos la realidad, ¿sí? Que Milagros la Bella se vaya volando por el aire no es una posibilidad que concretamente se pueda dar en la realidad. Sin embargo, en esa novela ocurre, como ocurren otras situaciones, otras caracterizaciones de personajes que están más cercanas a la convención de la realidad, ¿sí? Entonces, en esa fricción hay, me parece, una grandeza de los usos que hace la literatura de la vinculación con aquello que no es ella misma, con aquello que está, e introdujo acá una categoría que es muy importante, que todavía no la mencioné, que es la de representación. La literatura, desde ese mundo representado, lo que hace, lo que ofrece es una representación de lo que convencionalmente llamamos realidad. Bueno, respecto de la función estética, que es otro elemento, ahí la inquietud tiene que ver con cuál es la función que cumple lo literario. Ese es un gran problema teórico, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Sí? ¿Cuáles son los sentidos en términos de su ubicación y circulación social que persigue? ¿Sí? En el texto de Kahler hay una respuesta muy clásica, que es esta, la función estética. Un poco es la que da Jacobson cuando también trabaja en su análisis de la enunciación, ese uso en relación tan focalizada con el mensaje que parece ser un rasgo distintivo de lo literario, ¿sí? ¿Para qué sirve la literatura? Cuando Kahler retoma esta posición clásica, habla de una línea que está en el pensamiento de Kant, en donde la función estética es aquella que se constituye como autosuficiente y que no cumple ninguna otra función más que esa, ¿sí? Ser autosuficiente en relación con el mundo, ¿sí? No estar, no tener ninguna deuda, ninguna funcionalidad, ninguna intención de tipo pragmático, utilitaria, en relación a otros usos que sí tiene distintas materialidades discursivas, ¿sí? Piensen en cualquiera, desde un artículo periodístico que tiene la finalidad de informar hasta una receta de cocina cuya finalidad más inmediata pareciera ser orientarnos sobre cómo desarrollar algunos pasos, ¿no? Entonces, ese es un tema sobre el cual vamos a volver muchas veces en relación con el corpus respecto de cómo está funcionando en el sentido sociohistórico, ¿sí? Según la orientación de la cátedra, el texto literario que estemos comentando. Respecto al papel del lector, bueno, algo ya dijimos, el papel del lector tiene que ver con esa prerrogativa que tiene, ¿sí? El receptor para acercarse a determinados textos con algunos presupuestos. Uno se acerca evidentemente a la literatura ya manejando algunos presupuestos. Aunque uno no sea un lector constante de lo literario, uno espera distintas cosas si tiene en la mano una novela o si tiene en la mano el diario o si se acerca a leer un portal de noticias, ¿sí? Entonces, uno tiene esos acuerdos tácitos, están funcionando al momento de leer algo
o escuchar algo, ¿sí? Escuchar un cuento, un relato de Fogón, por ejemplo, escucharlo, una historia de aparecidos, de fantasmas, el modo en que yo me predispongo para escuchar también es diferente al que pongo en juego cuando estoy escuchando la clase, por ejemplo, ¿sí? Y el último punto es el de la intertextualidad, muy articulado al de la autorreflexión, ¿sí? Es tal vez el más complejo de los rasgos atribuidos a lo literario y que tiene que ver con, dentro de esas posiciones de encuadre de definición sociocultural de la literatura, aquella que planteaba la necesidad de leer los textos en una serie discursiva, ¿sí? Como dice Todorov, cada obra literaria, él habla de la categoría género, surge de otro género, ¿sí? Estamos siempre en una suerte de cadena armada por distintos eslabones que siempre remiten a otro eslabón, siempre remiten a otro texto literario. Vamos a ver a lo largo del programa que hay muchísimas referencias, recuperaciones directas o más oblicuas en relación con eso que ha sido la tradición, de lo que se ha considerado, de lo que se escribió y de lo que se leyó como literatura antes del momento en que una obra surge en su contexto de emergencia, ¿sí? Los procesos de intertextualidad son muy variados y van desde la cita, desde la alusión a un personaje, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a trabajar como primer texto narrativo Odisea. Bueno, la figura de Odisea y Penélope han tenido una cantidad de reescrituras, han sido recuperados innumerables veces en otros textos, ¿sí? Donde alcanzan nuevas significaciones. Pero recuperar la figura de Penélope, ¿sí? Poniéndola como una esposa criticona, así enojada, por ejemplo, en las caricaturas que hace Fontana Rosa, cuando reescribe visualmente este clásico, es un modo de acentuar, diría Bakhtin, volver a modificar los sentidos, pero sin desatender, sin desconocer nunca que eso tiene una deuda y una vinculación explícita con el texto original de Homero, con la Odisea, ¿sí? Entonces, estos procedimientos de intertextualidad, que van desde la cita hasta formas más complejas que tienen que ver con la parodia, con la estilización, el pastiche, cosas que ya vamos a ir comentando a medida que surjan en los textos literarios, de alguna manera lo que hacen también es poner el foco sobre una particularidad que tiene la literatura, que es la autorreflexión, ¿no? La literatura suele reflexionar sobre ella misma, suele reflexionar sobre el modo en que se escribe literatura, las convenciones literarias, el modo en que se construye una figura retórica, el modo en que se trabaja un tema, ¿sí? Tal vez el ejemplo más acabado de eso son esos poemas que se denominan ars poética, de los cuales vamos a trabajar algunos a lo largo del programa. Son poemas donde la literatura misma dice en los versos qué debe entenderse por literatura, qué debe entenderse por, en el caso de Baudelaire y Rimbaud, qué debe entenderse por simbolismo, ¿sí? Ese tipo de manifestaciones ponen en primer plano esa capacidad de pensar que tiene el lenguaje sobre sí mismo, sobre los usos que hace. Ese es un rasgo muy anclado en lo literario, pero tampoco es privativo de lo literario. También lo podemos encontrar en otros, incluso en la noticia, en otros discursos también aparece. Bueno, entonces, me interesa en esta recuperación rápida de estos aspectos, que ustedes seguramente avanzaron también más allá de lo que yo dije en la clase pasada, en la clase de trabajo práctico. Me interesa que lo visualicen como esto, como problemáticas. Son distintas aproximaciones que siempre se quedan a mitad de camino, ¿sí? Y que en todo caso nos ayudan a pensar sobre los rasgos distintivos de la literatura de manera amplia, siendo generosos y sabiendo que no vamos a llegar nunca ni a una definición ni a una caracterización indubitable, digamos, única, frente a la cual no se pueda esbozar
algún pero. Hasta aquí hice una rapidísima síntesis de lo que vimos la clase pasada. No sé si hay alguna pregunta, alguna dificultad que haya surgido, no solo a partir de lo que fuimos presentando, sino también a partir de la lectura que hayan hecho de los textos. Si hay alguna pregunta, me la hacen, la vemos, y si no, avanzamos con algo nuevo. ¿No? Bueno, sigo entonces. Vamos a este aspecto, ¿sí? Porque, Profe, ahí me hicieron una consulta en el chat. a ver, yo vengo de la Dice, pantalla. en el texto se habla de la función nacional. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Bueno, al fomentar el nacionalismo. Cuando Kader está trabajando la relación o un ejemplo en que la literatura se relaciona con procesos sociohistóricos, ejemplifica con el nacionalismo. El nacionalismo es un proceso amplio, ¿sí?, que abarca todas las esferas de la vida del hombre, desde la política hasta la cultural, y que se da en Europa más o menos desde mediados del siglo XIX. Es un proceso en donde cada una de las naciones va construyendo sus rasgos distintivos frente a las otras. Es un momento en que se estabilizan las fronteras y esa seguridad hace que comiencen a pensarse elementos que son distintivos para un proceso concomitante que es el surgimiento del Estado moderno, ¿sí? Un tema que ustedes seguramente lo van a ver en la introducción a la historia de las sociedades. En ese proceso en el que se va construyendo una idea del Estado moderno, tal como lo conocemos nosotros hasta la actualidad, aunque está desfalleciente en muchos aspectos, sigue existiendo el Estado moderno, va a estar apuntalado no solo por la escritura de códigos civiles, todas las reglamentaciones que se les ocurran, el aparato represor del Estado, porque el ejército y las policías son órganos que comienzan a estabilizarse, sino que también desde el punto de vista cultural y en el caso de la literatura en particular, se van a propiciar caras, rostros, aspectos distintivos, identitarios de lo que son las naciones. Les voy a dar un ejemplo. Para el caso de la literatura argentina, la construcción que el nacionalismo hace, un poquito más desfasado en relación con la literatura, con las producciones europeas, porque acá el proceso siempre es un poquito más tardío y tiene que ver con la segunda mitad del siglo XIX. Un ejemplo claro de cómo se construye este rasgo distintivo de la nación argentina lo podemos encontrar en la literatura gauchesca. La literatura gauchesca es una construcción que acompaña el proceso de gestación del Estado moderno en Argentina y que en un lugar muy particular, el Río de la Plata, construye modelos representativos con los cuales uno se identifica y dice, ah, sí, yo soy argentino, así, yo soy porteño, etc. El gaucho es me parece, todavía es uno de los elementos que habla de el triunfo de las políticas del nacionalismo apuntaladas por la literatura. ¿Quién desconfía hoy que el gaucho es un representante del ser argentino? ¿Sí? Por ahí va, entonces, cuando se habla de que la vinculación entre un texto literario y los nacionalismos es importante, ¿sí? Por eso se fomenta el nacionalismo. Bueno, hay otra pregunta, esto de qué es una archipoética. La categoría archipoética tiene que ver con esto último que estuve comentando de las posibilidades autorreflexivas que tiene la literatura. Las poéticas siempre
tienden a eso, ¿no? A tener una instancia de reflexión en general bastante explícita sobre lo que es la literatura y cómo producir determinado género, qué rasgos reconocer como distintivo, cuáles no, cómo diferenciar la literatura de otras manifestaciones. Eso en Aristóteles está claro, ¿sí? Compara, por ejemplo, formas que hoy nosotros adscribimos a lo literario con otros usos distintos, como el de la historia, ¿sí? Entonces, esto de la archipoética tiene que ver con eso, con esas formas de autorreflexión que tiene la literatura, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, vamos rápido porque ahora sí me parece que me pasé un poquito yo con el tiempo. Volvemos otra vez entonces a esta suerte de sinceramiento que siempre hacemos sobre cuál es la noción de, así como dijimos, no perseguimos una noción de literatura, también hay que clarificar cuál nos parece más cercana a los modos en que entendemos desde la cátedra qué es la literatura, ¿sí? En ese sentido, la propuesta de la cátedra en todos los órdenes, desde la selección de los contenidos, desde el modo en que están tramados, etcétera, es deudora de la propuesta teórica de Mikhail Bakhtin. Es un teórico ruso que dejó a mitad de camino un proyecto que es la translingüística, donde postulaba el estudio de todos los discursos sociales, entre ellos la literatura. Le puse acá los datos para el itinerario intelectual de Bakhtin. Como verán, nace en 1895 y en 1975. Es un sujeto que desde su propia formación está ligado a modos de entender la literatura tal como se tramitaban durante el siglo XIX. Por eso hablo de que tuvo una formación decimonónica, contenidista. Los textos de Bakhtin parten del contenido de los textos y teorizan a partir del contenido de los textos. Le interesa la categoría polifonía, no porque la categoría sea anterior a lo que pasa en las novelas de Dostoyevsky, sino porque ve las novelas de Dostoyevsky atravesadas por un conjunto de voces, desde ahí genera la categoría polifonía. Bueno, entonces, es un sujeto muy preocupado por una lectura muy fina de los textos, tiene una formación erudita apabullante, y construye buena parte de la línea teórica de análisis en su pensamiento de manera crítica a lo que fue el formalismo ruso. El formalismo ruso fue un movimiento, ustedes lo van a trabajar, los de letras, en las materias teóricas, es como una suerte de inicio del discurso crítico más renovado, ¿sí?, de la teoría literaria. Cuando uno reconstruye tradiciones desde este momento, no hay muchos cuestionamientos al momento de reconocer que con el formalismo surge un modo, una pretensión que hoy nos parece desbordada, de abordaje científico de la literatura, como un coletazo del positivismo de la transición al siglo XX, pero que en su momento significó un cambio rotundo, una instancia de estudio de quiebre, ¿sí?, porque volvió la mirada sobre los textos literarios, sobre lo procedimental, y dejó de lado todo aquello que tiene que ver con lo sociocultural, ¿no? El formalismo creó categorías como la de extrañamiento, la de literaturidad, que ustedes deben conocer porque está retomada por Kahler. Fíjense, ¿no? Un texto de Kahler que es mucho más contemporáneo, sigue trabajando con esta categoría que es de comienzo del siglo XX. Como para ver cómo se siguen legitimando los estudios a sí mismos. Esta opción del formalismo ruso dejó de lado lo que se venía haciendo hasta ese momento, que es la lectura trabada entre una obra y el autor y el contexto. La obra se veía como una suerte de espejo más o menos distorsionado, más o menos en todo caso, de lo que había sido la biografía del autor y de lo que había sido el proceso sociohistórico en el cual escribió esa obra, ¿sí?
un poco cansados de esta lectura simplista, los formalistas detienen la mirada exclusivamente en los textos. ¿Qué hace Bakhtin? Bakhtin va a construir un punto de vista intermedio, con una mirada muy, muy fina en relación con los procedimientos discursivos, es decir, con el lenguaje, con los usos que la literatura hace del lenguaje, pero sin desatender la relación inherente que esos procedimientos tienen con un contexto sociocultural particular, ¿sí? Obviamente está construido desde un horizonte teórico macro que es el marxismo. Eso es algo que es muy notorio. El modo de entender cómo funcionan las sociedades de alguna manera trasvasa el análisis de la literatura que le interesa a Bakhtin, y todo es dinámico y todo tiene relación y todo se confronta, se discute y existe lo que él llama la guerra de los lenguajes, ¿no? Es una categoría así que suena como muy livianamente, pero es una categoría que surge después de la Revolución Rusa, en donde evidentemente hay, en un clima de época, un modo de entender todo, incluido, ¿sí?, los estudios en torno del lenguaje, ¿sí? Entonces, este sujeto Bakhtin, desde esa posición, ¿sí?, contestataria frente a sus antecedentes, propone un modo de entender el estudio de la literatura, los estudios literarios del lenguaje en general, ¿sí?, que él denomina translingüística. Ya vamos a volver a esa noción, la de translingüística. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué nos parece tan útil, significativa y provechosa la propuesta de Bakhtin? Por dos razones. En principio porque propone lo que acá la diapositiva está marcando, un encuadre discursivo horizontal. ¿Qué quiere decir esto? La literatura venía siendo una suerte de niña mimada de los estudios del lenguaje, ¿sí? Por dos razones. Primero, porque evidentemente para quienes trabajan en literatura hay una suerte de seducción muy significativa en los usos cargados del lenguaje que aporta la literatura. Pero además porque existían tradiciones ya desde el siglo XVII en donde la literatura era una suerte de una de las bellas artes. Es decir, cargaba con una suerte de, como digo yo acá, de privilegios. Ocupaba el lugar de la vedette dentro de los estudios que analizaban el discurso, ¿sí?, los lenguajes. Lo que propone Bakhtin es que la literatura es un uso discursivo más, uno entre tantos, y que no tiene ningún privilegio. Muy por el contrario, tiene deudas y préstamos y es subsidiaria, depende en muchos casos de otros discursos que no han tenido esa ponderación social, que han sido más denostados en la construcción de sentidos que en relación con la literatura se fue haciendo en el mundo occidental. La segunda ventaja tiene que ver con un modo de entender la relación de la literatura con lo sociohistórico. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos a lo que se ensayaba antes de los formalistas. La relación entre lo sociohistórico y lo literario estaba mediado por una biografía, que era la del escritor, o por una relación entre eso que era la discursividad literaria y lo que estaba afuera, el proceso sociohistórico, la realidad, ¿sí? La genialidad del planteo de Bakhtin es proponer que lo sociohistórico está dentro de la discursividad literaria. Lo sociohistórico no hay que buscarlo por fuera. Lo único que tenemos de lo sociohistórico para rescatar es el modo en que un texto literario en algún momento decidió codificar una lectura de ese momento en el que surgió la obra. Si pensamos, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas o en Las Tres Hermanas de Chekhov, vamos a ver que ahí hay modos de entender cómo se vive el amor, cómo se comparten los bienes o no, los bienes materiales, cómo se realizan, cómo se acompañan las prácticas de sociabilidad, incluidas las que tienen que ver con la religión,
o con acciones que tienen que ver con la vida cívica, y son lecturas que esas obras ofrecen de esos momentos, ¿sí? El planteo de Bakhtin lo que hace es que perdamos la ingenuidad. En Las Tres Hermanas y en Cumbres Borrascosas no está la imagen de lo que era la forma del sentir del romántico, o el modo en que el burgués a comienzos del siglo XX sentía que se le iba la vida, ¿sí? Lo que tenemos son dos lecturas particulares en donde hay una representación ideológicamente cargada, particular, irrepetible, donde se lee una representación, ¿sí?, de un momento histórico particular. Entonces, lo sociohistórico está dentro de la producción literaria y está en todos los órdenes. Cuando un escritor elige escribir poesía durante el romanticismo, lo que está manifestando es un modo de acordar con el género que se consideraba más apto para la expresión de los sentimientos en el contexto particular del romanticismo, ¿sí? Son acuerdos tácitos que se establecen. Cuando el romántico decide trabajar algunas figuras retóricas como las metáforas, por ejemplo, con una claridad enorme, a diferencia de lo que ocurría con sus antecedentes, con el barroco, por ejemplo, donde la búsqueda de la opacidad, del claroscuro, de lo que se pierde en términos de sentido, era lo que primaba, está acordando, ¿sí?, y está ofreciendo un posicionamiento particular en relación con lo que un contexto específico demanda. Y eso, trabajar así la metáfora, está dentro del discurso literario. No sé si se entiende entonces. Ese modo de buscar lo sociohistórico desde dentro va a contrapelo de lo que se hacía en su momento, y es uno de los aportes más grandes que tiene todo el postulado de Bakhtin sobre cómo hay que estudiar la literatura. Ese programa que quedó trunco porque se murió antes, Bakhtin, y porque tuvo un contexto muy adverso de producción, donde sufrió la cárcel, etc., lo que hace que hoy tengamos una visión bastante dispersa sobre sus modelos de análisis, dejó, sin embargo, algunos aspectos más o menos encaminados, algunos de los cuales nosotros vamos a retomar para pensar qué es la literatura. De la translingüística nos importa rescatar entonces, primero, recordar esto, que la unidad de análisis que trabajó Bakhtin era la de el discurso. ¿Qué es el discurso? Es cualquier uso del lenguaje de manera oral o de manera escrita. ¿Cómo se manifiestan efectivamente los usos del discurso? Bakhtin va a decir que se manifiestan a partir de géneros discursivos. Nosotros, como comunidad hablante, cada vez que usamos el lenguaje, ya sea de manera oral o de manera escrita, utilizamos géneros discursivos, que son formas estandarizadas, convencionalizadas sobre cómo decir ciertas cosas bajo determinadas circunstancias. Cualquier manifestación discursiva, va a decir Bakhtin, está de alguna u otra manera acordando con un género discursivo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en manifestaciones orales. La charla que yo tengo con el panadero cuando voy a comprar el pan, que empieza con el buenos días y termina, digamos, sí, con el pedido y termina con la despedida, es una estructuración, ¿sí?, que está absolutamente convencionalizada. Cuando yo elaboro un telegrama de renuncia, formalmente estoy acordando con pautas establecidas sobre cómo tengo que usar el lenguaje, ¿sí? Es decir, en líneas generales, cada vez que hablamos, estamos acordando con usos convencionales que él llama géneros discursivos. Los géneros discursivos pueden sufrir una clasificación para entender de manera más acabada su práctica y su circulación social. Él habla de dos tipos de géneros, los primarios o simples, que son aquellos que se utilizan generalmente en un contexto oral, y para
los cuales es importante conocer los elementos que conforman el contexto de enunciación. Es decir, quiénes, dónde y cuándo están hablando. Si yo no sé quiénes, dónde y cuándo están hablando, por ejemplo, en el caso de un diálogo, no puedo atribuir sentidos y no puedo atribuir referencias. Es decir, esa indicación que el lenguaje hace sobre su propio contexto de enunciación. Cuando alguien, por ejemplo, dice alcanzame aquello, si yo no sé quién, dónde y cuándo hace el gesto de señalar aquello, no puedo atribuirle referencia a aquello. Puede ser la mesa, puede ser una planta, puede ser un vaso, etc. ¿Sí? Lo mismo que si digo, vos no viniste ayer, me enteré por tal razón. Ese vos y la persona que está detrás de la desinencia me enteré, ¿sí? No pueden reponerse más allá de las características puntuales, los rasgos, los elementos puntuales que están interviniendo en un contexto de enunciación. Si yo no sé quiénes son el él y el tú, el momento y el lugar en el que se produjo ese diálogo, ese intercambio verbal, yo no puedo atribuir significaciones completas, ¿sí? Entonces, a este tipo de manifestaciones, Bakhtin las denomina géneros primarios o simples, porque tienen una dependencia importante con su contexto de enunciación, es decir, el momento en el cual son emitidos. Frente a los primarios o simples están los secundarios o complejos, que son aquellos que en principio son más extensos, en general son escritos, y están en vinculación directa con ámbitos en los cuales se desarrolla la vida del hombre, ¿sí? Yo ahí les puse algunos ejemplos, el periodismo, el derecho, la medicina, ¿sí? Donde se producen, ¿sí?, en general de manera escrita, géneros secundarios abrevando, incorporando los géneros primarios, ¿sí? Un manual, una novela, un discurso político se construyen a partir de los primarios, ¿sí? En una novela, por ejemplo, es muy clara la incorporación de, por ejemplo, los diálogos, ¿sí?, que son una manifestación de un género discursivo primario, acondicionado a las posibilidades que permite la escritura, ¿verdad? Una carta, que es también un género primario, puede incorporarse a un género secundario que vendría siendo la novela. Distintas manifestaciones de novelas, piensen en alguna que tenga estas incorporaciones, la mayoría de las novelas tienen diálogos incorporados. Hay algunas que se construyen, como las que escribe Manuel Puig, por ejemplo, a partir de monólogos, diálogos, incorporación de cartas, incorporación de diarios íntimos, etc. Es decir, a partir de, digamos, aprovechar las posibilidades que brindan otros géneros primarios, se construyen como un género secundario abrevando de los primeros. Sigo agregando gente, y son las 3 de la tarde. Repito, tratemos, en la medida de lo posible, si es que no hay una contingencia, en ingresar durante esos 5 o 10 minutos al comienzo de la clase. Vuelvo al texto, al esquema. Independientemente de si estamos frente a un género discursivo primario o secundario, hay unos elementos comunes, ¿sí?, que tienen que ver con el tema. Un género discursivo, una carta, un discurso político, una novela, tiene siempre un tema, algo que le da coherencia desde el punto de vista del contenido, tiene una estructura, es decir, se organiza en función de partes que tienen un orden establecido, una jerarquía. Vuelvo al ejemplo de la conversación. Yo primero saludo y después pido el kilo de pan. No empiezo por la despedida y después por el saludo y después pido el kilo de pan. Y a su vez hay un registro. El registro tiene que ver con ese nivel del lenguaje que empleo en función de las necesidades. Es una instancia de negociación que hace siempre el lenguaje, ¿no? Piensen, por ejemplo, que en los ejemplos que di,
valga la redundancia. En el caso del diálogo en la panadería, mi mayor o menor confianza con el vendedor me va a permitir usar determinado registro, no sé, hacer un chiste, o si tengo relativa confianza, o hablar del clima si es que tengo poca confianza, ¿sí? Volviendo al ejemplo de el discurso político, por ejemplo, es claro que ahí va a haber arengas, va a haber alusiones explícitas a quienes me están escuchando, es decir, y en el tono que sea más adecuado para las circunstancias. Si es un mitin político chiquito en una sociedad de fomento, tendrá un tono. El presidente de la República, cuando habla, utiliza otro tono, aunque el género discursivo sea el mismo, ¿sí? Entonces, el registro va variando en función de esos acuerdos que uno realiza, considerando las instancias de enunciación en las que se difunde el género discursivo. ¿Por qué nos interesa este planteo inicial de Bakhtin? Porque considerando estos usos discursivos, la literatura entraría como una forma de género discursivo secundario, ¿sí? Entonces, recapitulo en este punto. La literatura es un discurso social que se gestiona y circula en un ámbito de producción, que es el de la cultura literaria. Otros autores más adelante van a hablar de campo intelectual o de campo literario para referirse a lo mismo. Es decir, un espacio más o menos diferenciado dentro del cual se producen textos. Se producen textos literarios y textos sobre la literatura, ¿sí? Se construye entonces como un género discursivo secundario que abreva en los primarios. Recuerden los ejemplos que les di de las novelas de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, El beso de la mujer araña. Son textos que se construyen evidentemente, ¿sí?, a partir de géneros discursivos primarios. Y a su vez, ese discurso social, la literatura, tiene ciertas codificaciones que dependen de las sociedades en las cuales se establece, ¿sí? Por eso hablo yo de condicionamientos que tienen que ver con lo sociohistórico, ¿sí? Cuando hablo de condicionamientos, no hablo de definiciones, hablo de condiciones que influyen sobre lo que se considera que es literatura o no, porque uno de los rasgos significativos que tiene la literatura y que se va a construir muy fuertemente a partir de mediados del siglo XIX en Europa es el de la autosuficiencia, ¿sí? La literatura misma comienza a definir, ¿sí?, sin demasiadas influencias, entre comillas, digo entre comillas porque es imposible que una producción literaria no tenga algún tipo de relación con su contexto, pero sin demasiadas influencias va a ir perfilando qué es lo que debe entenderse por literatura. A su vez son importantes estas convenciones sobre las que hablamos, convenciones que vamos a ir tratando de reponer a medida que hagamos la lectura de los textos literarios que el programa recorta, ¿sí? Esas convenciones tienen que ver con qué cosa material, ¿sí?, y en qué soportes se considera literatura. Las formas orales, como los cuentos folclóricos, por ejemplo. Bueno, los cuentos folclóricos o los relatos épicos como la Odisea, durante mucho tiempo no se consideraron literatura, ¿sí? En el momento en que circuló de manera oral la Odisea no era considerada una obra literaria, ¿sí? Era considerada una manifestación de la oralidad que cumplía otra función, divertir al público, etc., ¿sí? Entonces, ¿qué ingresa o qué sale y qué soporte tiene? Es algo que varía en la historia de la literatura occidental y mundial. Hoy no hay mucha duda al caracterizar algunas manifestaciones que circulan por los blogs, por la web, por redes sociales, como textos literarios. Esos textos circulan de manera virtual, no tienen la materialidad que tenían otros desde la escritura con el objeto libro, y sin embargo son considerados literatura, ¿sí?
Entonces, fíjense que aquí hay una marca de cómo ciertas condicionantes, ciertas condiciones sociohistóricas van definiendo hasta lo elemental. ¿Qué cosa en la materialidad es literatura? También son importantes los rasgos discursivos, es decir, en términos del lenguaje, ¿no? En cuanto al uso particular desde el punto de vista retórico que se hace del lenguaje. Bueno, ¿qué estilos, qué estructuras y qué temáticas son o no literarias? Bueno, hasta el romanticismo había una cantidad de temáticas que no ingresaban, ¿sí? Temáticas que tienen que ver con el orden por ahí de lo fantástico, de lo escabroso, ¿sí? Estaban bastante menospreciadas, no se las incorporaba, digamos, en términos encomiables o modelizantes, ¿no? El tipo de verso que se utiliza, lo vamos a ver en el caso de la Odisea en breve, ¿sí? Para que el texto pueda ser considerado épico tenía que usar el hexámetro dactílico, no había otra posibilidad. Ese era el modo discursivo único, ¿sí? Que se consideraba el más apto para ese tipo de manifestación verbal que hoy consideramos literaria. Bueno, esas son cosas que van variando. Son inestables y tienen que ver con los condicionamientos sociohistóricos. Mucha de la literatura que hoy se escribe en Salta, en el noroeste, que utiliza un registro muy cercano a el registro cotidiano, ordinario que usamos nosotros en nuestras casas, seguramente a mediados del 19 echaría sospechas sobre si eso podía incorporarse o considerarse literatura. Sin embargo, hoy nadie duda de que son, ¿sí?, manifestaciones de la literatura. Y por último, nunca hay que desatender, vamos a tratar de reponerlo en la medida de lo posible, ¿qué pasa con los escritores y con los lectores, que son como el comienzo y el final de todos los procesos de significación que no podemos desatender cuando trabajamos en un texto literario, ¿sí? Es decir, desde qué lugar escribe o produce en materia oral esos autores desconocidos que no sabemos quiénes son, los que han modulado y cantado y dejado distintas versiones de la Odisea, de la cual se ha recogido por escrito una, que además se supone que versiona dos versiones de lo que fue el retorno de Ulises. Si nos ceñimos al programa, vamos a encontrar distintos modos de entender el trabajo de la producción literaria. Les pongo el ejemplo acá del mecenazgo, que surge recién está en el mundo clásico, pero tiene matices distintos en el mundo clásico y durante el Renacimiento, ¿sí? Son formas de producción literaria distintas a la de la profesionalización que tienen hoy los escritores. Los lectores también han tenido o han sido ubicados en un lugar en el cual se le han reconocido distintas capacidades. Y ahí el juego muchas veces tiene que ver con la mayor o menor instancia de reponer, agregar sentidos que se le reserva al lector. En algunos momentos eso ha sido mucho más enfático, ¿no?, en las producciones literarias, en otros no tanto. Bien, entonces, dentro de ese conjunto amplio y generoso que serían los géneros discursivos secundarios con carácter literario, ¿sí?, la tradición occidental ha ensayado distintas clasificaciones, distintas taxonomías. Son modos de ir asociando los textos y agrupándolos en función de que comparten algunos rasgos comunes, algunos rasgos distintivos. Nosotros entonces no solamente vamos a transitar a lo largo del programa detrás de una idea de lo que consideramos que es literatura, sino que también vamos a presentar y a veces a poner bajo cuestionamiento un modo de clasificación de esas manifestaciones,
que son los tradicionalmente llamados géneros literarios. Todos, en la primaria o en la educación secundaria, hemos atravesado por aproximaciones a una caracterización de lo que son los géneros literarios. Seguramente ustedes tienen alguna aproximación en ese sentido, ¿sí? La versión más escolarizada de los géneros literarios, que es probablemente la que manejemos la mayoría de nosotros, es la que yo manejaba cuando ingresé a la universidad, por ejemplo, es una derivación de el primer ensayo que hizo Aristóteles en su texto La Poética en el siglo IV a.C., ¿sí? En realidad es una reconstrucción que la crítica literaria hace, ¿sí? Aristóteles no está hablando específicamente de géneros literarios, ni los entendía en las acepciones que nosotros hoy los comprendemos. Pero ensayó de manera bastante acertada alguna caracterización para los tres géneros canónicos: la lírica, la narrativa y el drama. Me interesa hasta acá que veamos cómo estamos articulando tres nociones o tres grupos nocionales. Uno, el de géneros discursivos, armado en función de los géneros discursivos primarios y los secundarios, dentro de los cuales estarían los géneros literarios, porque la literatura es un género discursivo secundario. Por otra parte, los géneros literarios, que son estas agrupaciones que se ensayan con todas las manifestaciones literarias. Y por otro lado, los géneros canónicos, que son los géneros que se han considerado modélicos dentro de los géneros literarios. Fíjense que si uno ensaya una mirada panorámica entre estos tres grupos nocionales, lo que vemos es que vamos afinando la mirada. Del género discursivo al género canónico, vamos afinando la mirada como quien va ajustando un microscopio. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro entonces esta relación conceptual entre los géneros? Bueno, si no escriben, no les puedo ver las caras, voy a pensar que sí. Profe, una Sí. pregunta. ¿Puede definir otra vez la diferencia entre género discursivo, género literario y género canónico? Voy a hacer una síntesis, porque no tengo que repetir todo lo que dije. Los géneros discursivos son los usos generales del lenguaje, que pueden ser primarios o secundarios según algunas particularidades, si dependen o no dependen en mayor o menor medida del contexto de enunciación. Dentro de los secundarios, que generalmente son escritos, están los géneros literarios, ¿sí? Y los géneros literarios se clasifican, ¿sí?, en distintas agrupaciones. La más tradicional es la de los géneros canónicos, que incluye la poesía, o la lírica, la narrativa y el drama. Esa es la secuencia conceptual que uno tendría que recordar, ¿sí? Profe, ¿no se le escucha? Hola. ¿Qué pasó? Se desconectó el profe. Ay, Sí. profesor. Ah, ¿ya se acabó la clase? ¿Qué? No, No parece se que acabó. se desconectó. No, se desconectó el profe. Hablaban Sí. todos. ¿Alguien copió la definición de género literario ¿O no? ¿Se volverá? Sí, se volvió a conectar. Porque la... Hola, Mandy. Debe haber apretado algún botón. Sí. No se preocupen, esperemos un ratito que ya seguro se conecta.
Si él necesitaba algo que estaba preguntando, alguien copió, no sé qué cosa. El concepto de géneros literarios. En el Sí, la grupo, tengo, no sé si en estaba el grupo de Facebook Sofía, en alguna pasaron la foto del PowerPoint. Ahí está tengo el la foto PowerPoint. también. Chick tiene el texto de Kaller. El profe no dio definiciones sobre los géneros literarios, sino especificó que lo que vamos a ver son los géneros En la canónicos. plataforma, en Facebook. Sí, me dijo la profesora que abriera la solapa, pero no se me descarga a mí. Y me pasaron uno, pero no sé si que será ese o no, es muy cortito. De todas maneras, el texto de Kaller se encuentra en el grupo Introducción a la Literatura 2020, que está en Facebook. Sí, claro, lo quise descargar de ahí, pero no sé si está mal mi computadora, porque no lo descarga. Tenés PDF en tu computadora instalado, porque puede ser que sea por eso. No tengo. Bueno, seguramente debe ser por eso que no pude descargarlo entonces desde acá. Googlealo, Gracias. el programa viene para que lo bajes gratis, por ahí lo podés bajar gratis al programa de... ¡Profe! Gracias. Profe, no se le escucha, tiene el micrófono silenciado. Bien, gracias. Ahí me ven y me escuchan, digo. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Se lo escucha solamente. Sí. No, sí se lo ve, sí se lo ve. Yo sí lo veo. La pantallita chiquita. Bueno, ahí volvemos a compartir el Power, ¿sí? Bueno, sigamos, si le parece. Lo último que me habían preguntado era una revisión de esas categorías relacionadas que tienen que ver con géneros discursivos, géneros literarios y géneros canónicos, ¿sí? Eso fue lo último que contesté. Si volvemos a la presentación, me gustaría ahora hacer una mínima referencia a cada uno de esos géneros que seguramente ustedes conocen, alguna versión tienen, porque siempre que se analiza literatura, sobre todo en la escuela secundaria, se trabaja con alguna de estas clasificaciones. El primero que desglosé aquí para trabajar es el texto narrativo, ¿sí? El texto narrativo se define prácticamente porque se organiza en torno de la sucesión temporal, ¿sí? Hay un avance en el tiempo de algo. ¿Qué es lo que avanza? Eso tiene que ver con esta presencia de elementos que son significativos. El tiempo, el espacio, los personajes, la acción y los narradores son componentes que un relato narrativo canónico sí tiene, que una narración canónica tiene, ¿sí? Cualquier cuento, novela, piensen en alguno de los textos que han leído, pensemos en la Odisea, por ejemplo, que es nuestra primera obra narrativa. Podemos señalar que estamos frente a la presencia del avance del tiempo, ¿sí? Se habla de distintos años entre el tiempo que estuvo Odiseo peleando en Troya y los que ya lleva vagabundeando, y además en las instancias más menudas, digamos, la que tiene que ver con cómo se van articulando los episodios, hay avances temporales. Las relaciones de causa y efecto están mediadas por la cronología, ¿sí? Están ambientados los relatos en algún lugar, por eso hablamos de espacio. En el caso de la Odisea
Hay una gran complejidad respecto de los espacios, porque el héroe está la mayoría del tiempo en movimiento, ¿sí? Tenemos distintos personajes, ocurre algo, a eso nos referimos con la acción, hay un elemento que aúna los hechos y los lleva desde un lugar a otro, las cosas no están de la misma manera si comparamos el comienzo y el final de la Odisea, y sobre todo el final de la Odisea, ¿no? Si contrastamos el momento de dilapidación de los bienes del héroe con los pretendientes en el comienzo y lo que pasa en el final, es obvio que las cosas cambian, hay acción, ¿sí? Más todos los vericuetos y las aventuras que vive el personaje volviendo a Ítaca desde Troya. Hay un componente más que es muy significativo que tiene que ver con la figura del narrador. El narrador es una entidad, ¿sí?, que tiene vida propia dentro del discurso, que a veces tiene una visión por fuera, y por eso se utiliza la tercera persona. Cuando hablo de la tercera persona me refiero a la marca en la desinencia de los usos verbales, un relato como don José salió de su casa aquella mañana muy apurado porque se había dormido. Por ejemplo, en las formas verbales de ese ejemplo se utiliza la tercera persona, ¿sí? En general suele ser un narrador omnisciente, que quiere decir que tiene un conocimiento acabado de todas las circunstancias y a partir de la dosificación de esa información maneja los resortes de la intriga. Cuenta, dice más o menos según las necesidades que tenga para sostener la atención del lector. Una novela policial es un clásico ejemplo de esta dosificación de lo que se dice para armar ese rompecabezas y sostener el interés del lector. El narrador en primera persona cuenta lo que le pasa a él, ¿sí? Lo que le pasa a él directamente, y en ese caso es protagonista, o cuenta algo algo que no le ocurrió de manera directa, pero sin embargo es la única voz que refiere eso, ¿sí? Novelas con protagonista, narrador, seguramente conocen, protagonista. En el caso de los testigos, bueno, hay distintas posibilidades. Hay una novela que se leía hace mucho tiempo que se llama Rosaura, las 10 de Marco de Nevi, que se organiza en torno de una situación policial y cada uno de los capítulos es una declaración de uno de los testigos. Cada uno de esos narradores, testigos, tiene una versión parcial de los hechos. Sabe algo hasta ahí nomás. El narrador en primera persona, protagonista, sobre todo, sabe lo que le pasa a él. Si el narrador en tercera tenía un posicionamiento más alejado o construye esa idea de que no se involucra afectivamente con lo que está contando, el narrador en primera persona lo hace siempre. Siempre está contando desde su propia subjetividad. Por eso es un narrador parcial. Es un narrador que cuenta solamente aquello que lo motiva desde el punto de vista en que se siente afectado, ¿sí? El segundo género canónico es el género lírico. El género lírico es uno de los más escurridizos al momento de la caracterización. Con el caso de la narrativa no suele haber mayores problemas para reconocer esos elementos y para poder ver cómo se van trabajando, ¿sí? En la historia de la literatura occidental intentamos eso. Vamos a ver que desde el modo en que se trabaja la figura del narrador en la Odisea hay variaciones con cómo se va a trabajar en Emily Brontë, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ese tipo de modificaciones se pueden ensayar rápidamente. En el caso de la lírica la cosa es un poquito más compleja, porque es un discurso de por sí, el de la poesía, mucho más difícil de agarrar, ¿no? De asir. Es bastante escurridizo al momento de intentar delinear algunos rasgos distintivos. A mí me parece significativo subrayar que, a diferencia de los otros géneros, está orientado por la búsqueda de la emotividad y del intimismo,
¿sí? Como propósitos de enunciación, poner en primer plano eso, las emociones y las más recónditas, las que tienen que ver con mi intimidad, es un rasgo que caracteriza la lírica. Y esto no solo en los temas que se consideran exclusivamente, o mejor dicho, que se consideran como muy representativos o prototípicos en la lírica, como el tema amoroso, ¿no? La lírica que tiene tónica política elige decir el compromiso político, ¿sí? Desde la emotividad y desde el lugar más recóndito de una subjetividad, de un sujeto que se hace cargo de la exposición de su intimidad a partir de tomar la palabra, ¿sí? Por otra parte, propone una recepción desde lo afectivo, así como el poeta me expone su intimidad, espera que desde ese mismo lugar el receptor se acerque a la poesía, ¿sí? Por eso siempre pone en juego esto que está en la diapositiva, que son los procesos de identificación personales. Yo acompaño desde la recepción, la construcción de sentidos que hace la lírica, siempre desde relaciones íntimas con mi propia biografía. El texto me propone eso. Si va a trabajar una situación que tiene que ver con la tristeza o el dolor, va el texto desde un comienzo a intentar contar con la complicidad que mi proceso de identificación en la lectura o en la escucha hace con el texto, ¿sí? Ese efecto que genera la poesía, que también lo generan otros géneros, pero la poesía sobre todo, que es el poner el cuerpo en el acto de lectura, eso de que se me erice la piel, de que me entra un escalofrío, etc., es algo que tiene que ver con este propósito de atravesar la experiencia de la lectura de la poesía desde lo afectivo, ¿sí? Por otra parte, tiene una recepción efímera. ¿Por qué efímera? Porque ese proceso que se genera en torno del momento en que yo escucho o leo una poesía y me emociono, ¿sí? Es único e irrepetible porque depende de la instancia en que yo me encuentre como lector o como oyente, ¿sí? Por ahí un día estoy menos fácilmente, menos sensible, digamos, y el efecto es menor o es muy epidérmico. Y otro día en que estoy muy atravesado por alguna conflictividad personal, por alguna situación puntual y específica, tengo una lectura más, con más apuesta, digamos, más catártica, poniendo mucho más de mi afectividad. Pero cada una de esas experiencias es efímera en el sentido de que se inicia y acaba con la instancia de la lectura o de la escucha del poema. Pasa, sí, y es irrepetible. Cuando lo vuelva a leer voy a tener otra experiencia, ¿sí? No es que los otros géneros no lo hagan. Si yo leo una novela 3 o 4 veces, puedo hacer distintas devoluciones de ese proceso, pero nunca van a tener los niveles de complejidad para ser trasladados a las palabras, ¿sí? Porque, insisto con esto, la lírica hace un juego y un ida y vuelta que va de la cadencia de lo que se escucha, si estoy frente a la lectura, o la materialidad de la escritura si leo, y mi propia corporeidad, que va cambiando también, porque vamos envejeciendo y porque leer un poema a los 15 años no es lo mismo que leerlo cuando uno tiene 40, ¿sí? Y que ya sabe por lo menos un poquito más qué es el amor, la muerte, el dolor, etc., ¿sí? Bueno, por esto mismo que digo, es difícil reponerla en términos de descripción de contenidos, ¿sí? Yo, sobre todo en la poesía que es ultra intimista, lo vamos a ver cuando avancemos con la lectura de Safo, que es uno de los primeros textos que vamos a trabajar, ya la clase que viene, resulta complejo volcar en palabras
eso que la experiencia de la recepción de la lírica nos propone, ¿sí? O por lo menos es mucho más difícil que lo que nos ocurre con otros géneros. El tercer y último género es el drama. El rasgo más distintivo de los géneros dramáticos tienen que ver con que están pensados para hacer otra cosa. Están pensados para, generalmente, la representación en un espacio teatral. Es decir que, desde el vamos tenemos el texto dramático, que es esa discursividad que se pensó para la puesta en escena, y los elementos extratextuales, que son tan o más importantes que el texto, ¿sí? Al momento de esto que yo consigné acá en la diapositiva como convivio. ¿Qué es el convivio? El convivio es la experiencia también única y irrepetible que como espectadores de teatro tenemos durante una función. La tenemos nosotros y la tiene todo aquel que participe, ¿sí?, del convivio, que comparte esa experiencia entre los actores, los músicos, los iluminadores y el espectador. Es reiterado esto que cuentan los actores, que ninguna función es igual a la otra. Bueno, a uno como espectador también le pasa lo mismo. Puede ir a ver la misma obra con el mismo elenco, ¿sí?, y sin embargo la experiencia va a ser diferente, porque va a estar atravesada de un conjunto de elementos que siempre son los mismos y son distintos, ¿sí? El trabajo actoral, un actor no dice nunca sus parlamentos de la misma manera, la iluminación, la escenografía, la música, el vestuario, ¿sí? Y ese trabajo bien significativo que tiene que ver con la dirección, ¿no?, que es el apuntalamiento que hace una persona que lee el texto dramático y al momento de llevarlo a la puesta define algunos rasgos para producir sentido, ¿sí? Bueno, nuestro programa trabaja con estos tres textos literarios. Ahora, estos tres géneros canónicos. Ahora, los géneros canónicos se materializan en eso que denominamos especies, ¿sí? No existe el drama a secas o la novela a secas, ¿sí? Mejor dicho, o la narrativa a secas. Existen la narrativa y el drama en las materialidades concretas que son las especies, ¿sí? Entonces, en la narrativa existen distintas especies, que son los modos particulares en que los componentes de la narrativa se materializan. El modo en que trabaja el narrador, la caracterización que tienen los personajes, el manejo de la temporalidad, etc. Bueno, cada especie tiene sus rasgos particulares en relación con esos elementos mínimos de la narración. Entonces, la épica, la novela, el cuento, la crónica, el diario íntimo, un relato de la conquista de América, cada uno tiene su narrador, cuenta algo, lo organiza en el tiempo, tiene personajes, pero lo hace de manera particular, ¿sí? Es decir, se materializa en cada una de estas especies los modos en que, como alternativas, se pueden trabajar esos elementos. En el caso de la lírica, consigné ahí también varios ejemplos: la égloga, la oda. La oda, por ejemplo, es una forma poética que sí o sí tiene que cantar, tiene que ser un tono alegre el que caracterice a el modo en que se comporta el enunciador, el yo lírico en ese texto. Está en las antípodas de la elegía, que elige un tema que en general tiene que ver con las pérdidas, con las ausencias, con las muertes, y que por lo tanto va a ser más bien pesimista, etc., ¿sí? En el caso del drama, en las especies que consigno también, la tragedia, el drama satírico, el grotesco criollo, en cada uno de esos casos hay un modo particular de trabajar con el personaje, con los parlamentos, con las particularidades que sí o sí tienen que estar para que yo pueda hablar, por ejemplo, de tragedia. Una tragedia es una obra dramática, pero que tiene como resolución última la muerte. Si no aparece eso, no tenemos tragedia. El grotesco criollo tiene que tener determinados personajes asociados al proceso de inmigración que hubo en Argentina, entre fines del XIX y comienzo del siglo XX. Es decir,
el modo en que los componentes se definen, ¿sí?, en cada una de las especies, es lo único que tenemos, en definitiva. Drama es una categoría abstracta. Bien. Este es el desarrollo general que yo les proponía para la categoría de género, ¿sí? Voy a presentar ahora otro aspecto que me parece significativo, que es el de periodización. Periodización es el tercer nodo conceptual que habíamos delineado, ¿sí?, en la presentación general de la materia. Teníamos literatura, géneros y periodización, ¿sí? Es muy probable que ustedes en Introducción a la Historia de las Sociedades trabajen con esta categoría porque es un modo de organización de los contenidos que, y en el caso de filosofía también, es un modo de organización de los contenidos sobre los cuales siempre hay que decir algo, porque estas tres materias tienen presentaciones panorámicas, es decir, trabajan necesariamente en una vinculación con lo temporal, ¿sí? Si tuviéramos que ensayar una definición de periodización, tendríamos que decir, en principio, que es algo artificial. ¿A qué me refiero con esto? A que es una tarea de orden metodológico con fines explicativos, de la que participan tres esferas, ¿sí? La dimensión de una totalidad con perspectiva temporal, en nuestro caso sería la historia y la literatura occidental, la podemos incluso visualizar, un todo, ¿sí?, que organizamos en función de lo temporal. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos que quiero mostrar cómo eso muchas veces se diagrama a partir del uso de una estrategia que es la línea de tiempo. Yo ubico conceptos, sociedades, personas, obras, autores en una disposición gráfica que es la línea temporal. Eso es la dimensión de una totalidad en relación con la temporalidad. Es pensar un conjunto de objetos, fenómenos y prácticas, para el caso de la literatura, autores, obras, cenáculos, críticos literarios, editoriales, en relación con la temporalidad y todo lo que eso implica, ¿sí? Esa totalidad, con los fines metodológicos y explicativos, suele segmentarse, ¿sí? Entonces yo toda la historia de la literatura occidental la fragmento, la secciono en distintas etapas, momentos, y fíjense que estoy utilizando categorías que de una u otra manera se vinculan con lo temporal, ¿sí? Una fragmentación, ¿sí?, en períodos, que esa va a ser la denominación que vamos a usar nosotros para hablar de la Edad Media, el Renacimiento, las posvanguardias, en distintos períodos. Esta tarea de visualización general y fragmentación, de segmentación, se hace con una finalidad explicativa. Yo pienso en su totalidad la historia de la literatura de Occidente y la organizo en función, en secciones, en función de llegar a una explicación. Me tiene que servir esa operación crítica, metodológica, para que yo pueda explicar con mayor recaudo o más profundamente los fenómenos que están dando vueltas en esa totalidad. Fíjense que si yo no periodizo, lo único que tengo es la anarquía. Tengo una cantidad de obras, una cantidad de autores, sin que haya ningún tipo de jerarquía, sin que haya ningún tipo de relación entre esos elementos, ¿sí? Ni en relación con el avance temporal, ni en relación con las relaciones que pueden tenerse en un momento específico. Sobre eso voy a volver más adelante. Les comparto ahora unas imágenes sobre ensayos de periodización. Esta primera tiene que ver con una historia, ¿sí?, con perspectiva social que se hace de la literatura y el arte, un texto que fue
muy leído durante la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Si revisamos el índice de esta obra de Hauser, veamos los títulos del índice. Tiempos prehistóricos, antiguas culturas urbanas, animismo, el artista como mago y sacerdote, Mesopotamia, Creta. Fíjense que hay una articulación de distintas categorías que vienen de distintos lugares, que tienen que ver con lo espacial, con lugares específicos, que tienen que ver con figuras, como esta que está en el título, el artista como mago, y que tiene que ver con percepciones de orden cronológico, tiempos prehistóricos, antiguas culturas urbanas orientales. Lo antiguo tiene que ver con ¿qué? Con la perspectiva, evidentemente, de estudio que tiene Hauser, ¿sí? No sé si alguien... No, sigue agregándose gente. Bueno. Si pasamos a la página siguiente, vamos a ver que ahí ya hay algunas categorías que para quienes han leído el programa pueden llegar a tener su resonancia. Se habla de Grecia y Roma, clasicismo y democracia. Hay un cruce claramente entre una forma de gobierno y una categoría que es la de clasicismo, con la cual se intenta caracterizar todo un periodo de la cultura del mundo clásico, del mundo antiguo. Tenemos Edad Media. Dentro de Edad Media, la última entrada dice el arte burgués del gótico tardío. Fíjense que ahí se cruzan determinadas categorías que tienen que ver con lo sociohistórico. La noción de burgués evidentemente me está refiriendo a un grupo social particular, y lo de gótico tardío me está refiriendo a un estilo, una forma, ¿sí? Sobre todo de arquitectónica, ¿sí? Que estarían conjugándose, ¿no? ¿Qué es lo que me parece interesante subrayar de este intento de periodización de Hauser? Hauser está, el índice es claro, está dividiendo una totalidad y para eso utiliza distintos criterios, que son eclécticos, diría yo. Se mueve a partir de modos tradicionales de organización de momentos del arte occidental. Cuando utiliza la categoría de Renacimiento uno piensa en eso, y al mismo tiempo articula elementos que tienen que ver con procesos sociohistóricos, cuando se refiere a lo burgués, y momentos en espacios ultra acotados, cuando habla de Mesopotamia o cuando habla de Roma, por ejemplo. Veamos este otro caso. En este otro caso tenemos una organización donde se intenta imitar una línea temporal. Fíjense que hay una organización de categorías en distintos niveles atravesada por esa flecha que da como la línea temporal una idea de continuum, ¿sí? Donde yo organizo, coloco, ¿sí? ¿Qué es lo que se coloca en este caso? Se colocan fechas, ¿sí? Lo cronológico es uno de los elementos que está presente en la periodización. Se colocan categorías que tienen que ver con procesos sociohistóricos, Grecia y Roma, centros culturales del mundo, hegemonía del capitalismo en la primera línea de información, y después se hace una división clásica de la historia occidental entre la antigua, media, moderna y contemporánea, no solo en relación con la historia se ha ensayado esto, en el caso de la filosofía del pensamiento occidental pasa lo mismo, de hecho el plan de filosofía está organizado de esta manera, y en la última línea, en el último zócalo, tenemos clasicismo, literatura medieval, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, es decir, encontramos lo que llamaríamos movimientos, y fíjense que los zócalos tienen sus relaciones, ¿no? Hay varios, por ejemplo, renacimiento, barroco y neoclasicismo que están incluidos dentro de la edad moderna. ¿Por qué no dentro del romanticismo? Bueno, eso es discutible, ¿no? ¿Qué es lo que se está entendiendo por edad moderna ahí?
¿Qué es lo que me parece interesante subrayar acá? Que esta periodización cruza elementos que tienen que ver con modos de organización de la periodización histórica y del pensamiento occidentales con los, diríamos, más estrictamente artísticos, culturales o literarios. Por último, tenemos una periodización, como el título lo indica, el título de este artículo, donde está incluido el gráfico, es El campo literario peruano del siglo XIX, la defunción del hombre de letras, el advenimiento del hombre de ciencias. El título anticipa que la periodización que se bosqueja en este gráfico tiene que ver con una literatura nacional, ¿sí? Es la organización de autores, obras, fenómenos y prácticas que hacen a la literatura peruana, ¿sí? Como podría ensayarse con la española, con la argentina, con cualquier otra literatura nacional. Y fíjense las variables que se utilizan para organizar esa totalidad. Primero, estas que están en la columna blanca, que tienen que ver con grandes procesos asociados evidentemente a lo sociohistórico y yo diría a la emergencia y desarrollo del capitalismo, ¿sí? La premodernidad y la modernidad y la posmodernidad, sobre todo las dos últimas, podrían adscribirse también a una periodización clásica que ha organizado el pensamiento occidental desde el siglo XVII en adelante, en el caso de la modernidad, y la posmodernidad de mediados del siglo XX, cosa que acá no coincide, ¿sí? Plenamente. Y en la otra columna tenemos distintas nivelaciones. Literatura incaica, literatura colonial, literatura de la emancipación y literatura de la república. ¿Por qué se está organizando? ¿Con qué criterios se está organizando la literatura en estas inscripciones? Evidentemente a partir de categorías que tienen que ver con lo sociohistórico, ¿eh? Mientras que lo que aparece en blanco, Renacimiento, Barroco, Realismo, Posmodernismo, Vanguardismo, se acerca más a un modo de tramitar la organización a partir de consideraciones, digamos, más inherentes o más internas a los fenómenos artísticos, culturales o literarios, si ustedes quieren. Me resulta interesante esta posibilidad porque lo que está haciendo es cruzar distintas variables con distintos niveles de aproximación o distintos niveles de especificidad en relación con lo literario. ¿Qué es lo interesante de estos tres ejemplos? Que proponen distintas posibilidades de organizar la literatura en relación con la periodización, de periodizar la literatura. Entonces, si afinamos un poquito más la mirada, decíamos que la periodización es una intervención crítica que se hace con fines interpretativos. Yo elaboro, ¿sí?, como se podía ver en estos gráficos, un modo de representación con la finalidad de ganar profundidad en las explicaciones y ganar solvencia al momento de entender los fenómenos vinculados con la literatura. ¿Por qué se escribe de determinada manera? ¿Por qué se lee de esta otra? Bueno, la periodización me ayuda a ganar profundidad al momento de ensayar respuestas frente a estos interrogantes, ¿sí? Ahora, distintos factores intervienen al momento de generar una periodización. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, el objeto que voy a periodizar. En los ejemplos que vimos había distintos objetos, ¿sí? Los dos primeros se asociaban o parecían coincidir en lo que tradicionalmente llamamos literatura occidental, pero hay otros. El último gráfico nos estaba dando el caso de periodización de una literatura nacional, la peruana. En los ejemplos que les presento también hay otras posibilidades. La novela argentina de postdictadura, por ejemplo, ¿qué es? Ya no estoy hablando de literaturas provenientes de distintos países o de la literatura de un país, sino que estoy hablando de un conjunto de, ¿qué cosa? De obras, ¿sí?, importante, que también puede
periodizarse. Yo también puedo encontrar distintos momentos en base a algunos factores que me permiten establecer secciones dentro de lo que ha sido toda la producción de la novela argentina de postdictadura, ¿sí? Desde el 83, por lo menos hasta mediados del 2000. La obra de un autor también puede periodizarse. Yo puedo periodizar, ¿sí?, la producción de Borges. Y el primer momento decir que hay una relación cercana al ultraísmo, después otro que tiene que ver con el criollismo, y así ir seccionando en función de las particularidades que el conjunto de los textos me permite, ¿sí?, decir y me permite seccionar. Otro elemento importante para las periodizaciones tiene que ver con el marco teórico del investigador. El marco teórico es el lugar del cual yo me planto y miro el mundo, ¿sí? Si yo soy marxista o si soy postcolonial, voy a mirar, voy a proponer una comprensión de los fenómenos, de todos los fenómenos, de los históricos en general y de los literarios en particular, desde ese andamiaje, ¿sí? Por lo tanto, una periodización desde un punto de vista marxista o postcolonial va a tener sus aristas particulares, ¿sí? También cuando periodizo manejo escalas de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a este símil de la mirada con un microscopio. Yo puedo tener una perspectiva amplia, ¿sí?, como la que propone el programa, que se cree con las agallas como para hacer una panorámica de toda la literatura occidental, o puedo ir recortando, ¿sí?, acortando la mirada, ¿sí?, a lo nacional, a un país, a una región, ¿sí?, e incluso a lo local, a, por ejemplo, la producción literaria que se produce y circula dentro de una ciudad, ¿sí? Esos son distintos niveles, ¿sí?, de la mirada que tiene sus consecuencias dentro de la periodización, ¿sí? Y por último, algo de esto ya había anticipado, no hay que perder de vista las dos opciones generales de análisis que toda periodización me facilita, y según dónde radique mi interés como investigador, la periodización va a tener determinadas características. ¿Cuáles son esas dos operaciones que la periodización me permite? La sincronía y la diacronía. La sincronía me permite leer un momento particular, podemos pensar en un periodo, y ver cuáles son los rasgos particulares que comparten o con los cuales disienten las obras que se han producido durante ese mismo periodo. Es como si yo detuviera el tiempo, hiciera un recorte, un paréntesis, y mirara cómo se comportan todos los elementos dentro de ese segmento. Esa es una posibilidad de análisis que la periodización permite, que es la sincronía. Por el contrario, frente a este estatismo, ajustando la mirada y focalizando en las relaciones comunes, la diacronía lo que hace es pensar en términos de proyecciones. No quiero usar la categoría de evolución porque la categoría de evolución presupone que el cambio siempre es para mejor, que es positivo, y no siempre es así. Digamos, la diacronía se preocupa por ver las transformaciones, los cambios, las mutaciones. Le interesa mirar la periodización, es decir, pensar producciones culturales en términos de discontinuidades temporales. Por ejemplo, si analizamos una tragedia en el siglo V y la contrastamos con lo que pasa en el siglo XVII, en el caso de Shakespeare, podemos, al poner en relación esas obras, ver cómo desde el punto de vista diacrónico hubo mutaciones, modificaciones y pervivencias en relación con los componentes originales de la tragedia, ¿sí? Bueno, según entonces cómo yo elija una perspectiva que priorice lo sincrónico, lo diacrónico, mi periodización va a tener determinados rasgos. Por eso, y esto es lo último que digo, toda periodización es válida según sus propias reglas de juego, ¿sí? Y no podemos, como cuando trabajamos paradigmas teóricos, mirar desde un lugar, desde un paradigma a otro paradigma, mirar desde una periodización a otra periodización. Cada una tiene sus propias reglas de juego y esas reglas son válidas dentro de esa periodización, ¿sí? No sirven para calificar
desmerecer o cuestionar otra, que probablemente tenga otras instancias de organización. Bueno, estas son algunas ideas generales que yo presento respecto a la periodización. Ustedes seguramente en Introducción a la Historia de las Sociedades van a trabajar este tema, o por lo menos va a haber alguna mención, alguna alusión en relación con ese problema que tiene que ver con los contenidos. Me preguntan que vuelva a explicar lo de la periodización sincrónica. La periodización sincrónica lo que hace es pensar los objetos, los fenómenos, no en relación con la variación en el ámbito de lo temporal, ¿sí? Lo que hago cuando planteo un estudio sincrónico es tomar una suerte de muestra, ¿sí? Por ejemplo, la producción dramática del siglo V a.C., el mundo del teatro clásico griego, y estudio solo ese momento. Estudio solamente las obras de ese momento. No me interesa si se van a modificar, cuáles eran los antecedentes que tuvo. Lo que me interesa es ver qué particularidades tuvo en ese momento, cómo se relacionan entre sí por los rasgos comunes o las diferencias que tienen, pero sin pensar en modificaciones, alteraciones, ni antes ni después. Mientras que lo diacrónico en lo que focaliza es en eso, en las alteraciones y modificaciones que puede haber en relación con el transcurso de lo temporal, ¿sí? Nuestro programa propone acercamientos a las obras literarias que crucen esas dos perspectivas. A medida que vayamos avanzando con los textos, lo vamos a clarificar. ¿Queda más o menos claro? Si hay dudas sobre estas situaciones, porque ya se me acabó el tiempo, las trae en la clase que viene. La clase que viene vamos a hablar de nuestra periodización, la que vamos a manejar en la cátedra y la que nos sirve de organización general para los textos y los contenidos que vamos a desarrollar durante la cátedra. Vamos a subir en estos días la antología poética, ¿sí? Yo creo que en el cronograma lo que sigue es la lírica monódica, así que lo vamos a trabajar en la clase que viene. Vamos a subir esa antología donde están todos los textos líricos de la materia y ahí están los textos de Safo que vamos a trabajar la clase que viene, por lo que les recomiendo que los traigan leídos. Y en lo posible, adviertan si marquen los textos en cuanto a las dudas referidas a contenido en general, pero también adviertan si es posible reconocer algún rasgo distintivo del género lírico de los que presenté en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, voy a seguir con el PowerPoint en la clase que viene. La clase está grabada y la vamos a subir. Ya vemos si la subimos al Facebook o si podemos a YouTube y si podemos al Facebook también. En media hora van a empezar con las comisiones de prácticos y cualquier duda que tengan en relación con los temas que vimos hoy, apuntan las preguntas y lo vemos la clase que viene. Bueno, me despido. Nos estamos viendo la clase que viene. Chao, profe, que ande bien. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego.